Hermanos y amigos, buenas noches. Gracias al Señor por un día más que nos da la bendición de vivir y de darle honor y gloria. Gracias a Él por este tiempo en que vamos a estudiar la palabra. Estamos ya en la lección número 2 de las 6 lecciones que vamos a tener con el tema El sacrificio de Jesús. Bienvenidos a todos, saludos de la Iglesia Santísima Fe. Es un ministerio de la Iglesia Santísima Fe que estamos ubicados en el sur de Quito, por el sector de Quitumbe, a la entrada del Conde. Y para nosotros es un desafío seguir compartiendo la palabra de Dios, el estudio bíblico, para que toda persona pueda entender más y más la voluntad de Él. Voy a pedirle a nuestra hermana Yolita que nos dirija en esta oración de apertura. Oremos, mis hermanos. Buenas noches, mis hermanos, pastor, con todos mis hermanitos. Vamos a orar, mis queridos hermanitos. Papito Dios, estamos agradecidos, mi buen Padre, por este hermoso día y por la semana que tú nos estás dando, Papito Dios. Y mi Diosito, en este momento, concentrarnos en tu palabra. Gracias por la vida de nuestro pastor Byron, nuestro pastor Colbert y por la vida de todos mis hermanitos que se encuentran, Papito Dios, aquí conectados y que también los que están por conectarse, pues que se apresuren, Papito Dios, para escuchar de tu palabra. Mi Diosito, gracias y también ayúdanos, Papito Dios, a discernir y a ver y escuchar, Papito Dios, lo que tú nos vas a hablar en este momento. Gracias, Papito Dios. Dejamos todo en tus manos y en las manos de nuestro querido pastor. Gracias, Papito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bienvenidos a todos, mis hermanos. Bueno, gracias al Señor porque Él nos ha bendecido este momento para estudiar la palabra. Vamos a ver el texto bíblico, el texto que debemos memorizar. Tenemos ahí. Por favor, Yolita, que nos ayudes leyendo. En la palabra de Dios dice, porque el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Ok, una besita más. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bien, entonces este verso lo hemos escogido como texto clave para poder resumir lo que estamos estudiando en este tema, ¿ya? Entonces ahí podemos ver acerca de lo que dice el Evangelio de Marcos, ¿sí? ¿Para qué vino el Señor Jesús? Vino para servir. Vino para servir. Toda su vida se caracterizó por este hecho muy importante, para servir. Y también nos dice este texto para dar su vida en rescate por muchos. Cuando hablamos del sacrificio de Jesús, el sacrificio en la cruz solamente es el clímax, la meta final, pero desde el mismo hecho en que Él tomó forma humana, sí, vino a ser parte de este mundo para poder redimir a la humanidad. Entonces, en todo su peregrinaje de 33 años en esta tierra, lo que podemos ver en el Señor Jesús es una constante entrega de su vida en rescate por muchos. Cuando leemos los evangelios, cuando leemos las epístolas, el Nuevo Testamento, podemos ver esta verdad explicada y que nos enseña y nos ayuda a entender a qué vino el Señor Jesús. Marcos 10:45 entonces nos resume diciendo, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Obviamente,
Esto es como una cápsula que está resumiendo. De ahí, en cada parte de la vida de Jesús, tenemos un amplio detalle que nosotros tenemos que estudiar. ¿Sí? Estábamos entonces analizando sobre los evangelios, ¿sí? Sobre los evangelios. Y lo que pudimos ver es el número total de capítulos que tenemos en los 4 evangelios. Y aquí tenemos Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 21 capítulos. En total tenemos en los 4 evangelios 89 capítulos. Estos 89 capítulos nos hablan acerca de un mismo tema. ¿Quién es el tema? Es la persona de Jesús. Lo que tenemos ahí es un solo testimonio. Es un solo testimonio. ¿De quién están hablando? De la vida y obra de la persona de Jesús. Cuando analizamos su contenido, su procedencia y cómo ellos exponen el único tema, o sea, de la persona de Jesús, nos encontramos con varias características que vale observar, ¿sí? Por ejemplo, los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados los evangelios sinópticos. Eso, eso quedó en una media explicación. Los evangelios sinópticos tienen un relato similar acerca de Jesús, ¿sí? La palabra sinópticos, aquí tenemos, habla de una misma óptica, ¿sí? Desde un mismo enfoque. Cuando nosotros comparamos estos evangelios, estos 3 evangelios, lo que podemos ver es que hay muchos relatos que se repiten entre ellos, pero no son una expresión totalmente igual, sino que cada uno lo expresa de diferente manera. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas tienen una misma óptica o un mismo relato similar acerca de Jesús. Por eso se llaman evangelios sinópticos. En el caso de los 3, su énfasis está en Galilea. Como le habíamos visto en el mapa, el énfasis del relato está en el sector de Galilea. En cambio, el Evangelio de Juan tiene bastante diferencia de relato, de escritura, que Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, el énfasis de el Evangelio de Juan se encuentra en Judea, Judea. Aquí entonces los 4 evangelios nos están hablando de la vida y obra de Jesús. Y cada autor tiene un énfasis único, un énfasis especial, ¿sí? No, o sea, no podemos ver en los 4 evangelios que del uno al otro se hayan copiado literalmente. No. Lo que podemos ver es una expresión particular de cada uno. Como pudimos ver en el gráfico anterior, por ejemplo, Mateo fue un apóstol, ¿sí? Él fue como una persona, como profesión tenía ser publicano, ¿ya? Marcos no era un apóstol, era una persona que tenía el trabajo o el ministerio junto a los apóstoles. Lucas tampoco fue un apóstol. De profesión era médico en el Imperio Romano. Y este médico escribió 2 libros que se le atribuyen a él, Lucas y Hechos. Y Juan era un pescador, hijo de Zebedeo. Lo que podemos ver en él es de que Dios lo usó para escribir 5 libros.
¿Cuáles eran los 5 libros que escribió el apóstol Juan que se le atribuyen a él? Primera de Juan, segunda de Juan, ¿Mm? tercera de Juan, Apocalipsis, Y Hechos. Juan, Ay, no, Juan. el Evangelio de Juan. Está muy bien, mi hermano, solo le faltó el Evangelio de Juan. Sí. Entonces, miren, lo que podemos apreciar es que cuando estudiamos los evangelios, cada evangelio tiene su forma de hablar acerca de Jesús. Esto de los evangelios sinópticos nos quiere decir que los 3 primeros evangelios nos hablan de una manera muy similar acerca de Jesús. Tienen contenidos muy parecidos. A veces nos relatan el mismo tema o el mismo episodio con diferentes palabras, pero están hablando prácticamente de lo mismo. En cambio, el Evangelio de Juan es muy diferente. Nos habla acerca de, o enfatiza grandemente la divinidad de Jesús, la preexistencia de Jesús, la unidad con su Padre. ¿Sí? Un precioso Evangelio. Los 4 unidos nos dan un relato muy suficiente y lo que necesitábamos saber acerca de la obra y ministerio de Jesús. ¿Por qué no se nos ha hablado más ahí? Bueno, eso algún día lo preguntaremos a Dios, ¿ya? Pero lo que podemos ver es que lo que tenemos ahí nos habla acerca de un solo tema. El tema principal, la persona de Jesús. Aquí tengo una nota acerca de los evangelios sinópticos. Por favor, hermana Yolita, que nos lea lo que está en rojo. Los de Mateo, Marcos y Lucas La son hermana llamados Yolanda Castillo. sinópticos porque incluyen. Ah, Por favor, hermana Yolanda, Los que nos lea. los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas son llamados sinópticos porque incluyen muchos eventos en común de la vida de Jesús. La palabra sinóptico significa la misma perspectiva. Exacto. Tomen nota aquí, porque incluyen muchos eventos en común de la vida de Jesús. Incluyen muchos eventos en común de la vida de Jesús. O sea, ¿qué significa técnicamente la palabra sinóptico? La misma perspectiva. Y vamos a ver ejemplos, ¿no? Para poder entender más. Bien. Vamos a nuestras Biblias, ¿ya? No voy a abrir en la pantalla. Vamos a nuestras Biblias. Y miremos este tema, la tentación de Jesús. Por favor, díganme cuántos versos ocupa cada libro para hablar de la tentación de Jesús. Miren en sus Biblias. A ver, un ejercicio rapidito. ¿Cuál era la pregunta? Miren en sus Biblias cuántos versos ocupa cada escritor para hablar de la tentación de Jesús. Está fácil. Mateo 4, 1 al 11. ¿Cuántos versos? 11. 11. Marcos, 1. no. Sí, a ver, 2. 13. Lucas, 13. Y Juan, ¿cuántos versos ocupa? En Juan no hay. Ujú. Está.
Ya, 0. aquí miremos con atención. Estamos viendo, quiero que entendamos esto de los sinópticos, ¿ya? Por ejemplo, el tema de la tentación de Jesús. Nosotros hemos, hemos escuchado, hemos estudiado, hemos escuchado prédicas, etcétera, etcétera. Podemos ver que el relato de esta tentación se encuentra en los 3 libros: Mateo, Marcos y Lucas. Pero en el Evangelio de Juan no la tenemos. Fíjese, no lo tenemos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a Marcos 1:12 al 13, por favor, hermana Lilia, denos lectura. Marcos 1:12 al 13. Dice la palabra de Dios. Enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba con las fieras de los ángeles y le servía. Y los ángeles les servían. Y el Evangelio de Marcos no habla nada más. O sea, solamente fíjese en que da una exposición muy, muy, muy resumida. Y este es el relato de la tentación en Marcos. Pero fijémonos en Mateo, tiene 11 versos que hablan acerca de la tentación de Jesús. Miren, creo que es el más conocido, el de Mateo. Y al final, en el verso 11 de Mateo, nos dice que el diablo lo dejó y he aquí, los ángeles vinieron y les servían. En Lucas, de igual manera, tenemos un relato largo. Miren, 13 versos. Y finaliza Lucas diciendo: cuando el diablo acabó toda tentación, se apartó de él por algún tiempo. ¿Ya? Ahora bien, ¿se contradicen los 3 evangelios al hablar de la tentación de Jesús? No. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Un complemento. ¿Sí? Un complemento. Entonces, lo que no tenemos en Marcos, por ejemplo, en apenas 2 versos, nuestro entendimiento acerca de la tentación de Jesús se complementa con Mateo y se complementa con Lucas. ¿Ya? Vamos a ver en una sinopsis. Por ejemplo, veamos la parte de la introducción que tiene cada evangelio. Ya, miremos ahí. A ver, un momento. Ya. Miren, ¿cómo empiezan los evangelios? Los 4 evangelios empiezan con una introducción a su escrito. Miren aquí. Sí pueden apreciar. Sí, sí, se ve Sí, muy sí bien. se ve. Ya. Miren, Mateo 1:1 tiene un prólogo, prólogo o introducción. Son unas palabras que está presentando, un párrafo, 2 párrafos, donde se presenta como un encabezado o el propósito del libro. Miren, Mateo tiene una introducción breve, Marcos de igual manera, pero fíjese en Lucas. 4 versos y Juan tiene 18 versos. Miren, 18 versos.
Pero cuando venimos a ellos, fíjense en lo que están diciendo ellos. Por ejemplo, Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Cómo empieza Marcos? El principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de David. El prólogo de Lucas, dirigiéndose a Teófilo. Sí, dirigiéndose a Teófilo, miren. Tenía un propósito el hecho de que Lucas escribiese el Evangelio. Está en el verso 4. Ahí está el propósito. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y no se diga el prólogo o la introducción del Evangelio de Juan. Todos los 18 versos hablan acerca de Jesucristo. Nos dice en el verso 1 que era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Estoy en Juan 1, ¿no? En el verso 14 podemos ver ahí que el evangelista nos dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y nos vamos al verso 18 de Juan 1. Miren ahí. Sí, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Sí, entonces miren. ¿Cuál es el personaje central en estas tres introducciones? ¿Quién es el personaje central? Jesús. ¿Quién? Juan, ¿Quién es el personaje central en los cuatro evangelios en la introducción? Jesús. Jesucristo. Ujú. Jesucristo. O sea, todos los detalles que podamos ver se centran en la persona de Jesús. Por ejemplo, el nacimiento de Juan el Bautista. Miren, el nacimiento de Juan el Bautista solo se encuentra en Lucas. Y es un relato largo, 57 al 80. Miren, el relato del nacimiento de Juan el Bautista no está en ninguno de los otros evangelios, solo está en Lucas. Lucas. Solo está en Lucas. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. El nacimiento de Jesús. El relato del nacimiento de Jesús. ¿En cuáles evangelios se relata el nacimiento? Mateo, Marcos y Lucas. Mateo y Lucas. Teo, Lucas. Nada más. Todo el detalle del nacimiento de Jesús solo está en Mateo y Lucas. En cambio, ese detalle de lo que ya conocemos, ¿no? De lo que José quería abandonarle a María, de cosas que pasaron, no encontramos en el Evangelio de Juan. Tampoco lo encontramos en Marcos. Entonces, miren, no podemos decir, ¿y por qué no escribió Juan eso o Marcos? No, porque, miren, lo que quiero enfatizar es de que cada autor tuvo un proceso fijo al escribir el Evangelio. Dios respetó cada personalidad, ¿sí? Y el enfoque en que cada autor le estaba dando al Evangelio. Solo en 2 relatos tenemos de lo que sabemos del nacimiento de Jesús. El bautismo de Jesús, por ejemplo, miremos ahí. En cambio, el bautizo de Jesús, fíjense ahí, ¿en cuáles evangelios está relatado?
¿En cuáles están? En Mateo y Marcos, el nacimiento o el bautismo, dije. Estamos en el bautismo de Jesús. Sí, ¿En entonces cuáles Mateo y Marcos, evangelios? En los 4. en los 4, Lucas sí. y Juan. Claro, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O sea, es un hecho importantísimo el bautismo de Jesús. Por eso los 4 evangelistas lo relatan en su escrito. Miren. Entonces, miren, por ejemplo, ¿cómo nos ayuda tener una herramienta de esta naturaleza? Cuando usted está enseñando en cualquier lugar y a un auditorio diferente, niños, jóvenes o adultos, y le tocó hablar sobre el bautismo de Jesús. Bueno, sería tener un conocimiento limitado, solamente enseñar basándome en Mateo 3, 13 al 17. Sí, ¿por qué limitado? Porque lo que no nos dice Mateo sobre el bautismo de Jesús, lo va a decir Marcos, lo va a decir Lucas y lo va a decir Juan. Miren ahí. Y entonces de aquí viene ya su ánimo, su entendimiento de que usted debe ver en, si es que el relato de Jesús se repite en todos los evangelios, en 3 evangelios, en 2, o solamente está narrado en uno. En este caso está en los 4. Entonces ahí usted, para tener un concepto global sobre qué pasó en el bautismo de Jesús, tiene que estudiar los 4 relatos. ¿Sí? Los 4 relatos. Vamos a otro ejemplo, la crucifixión. ¿En qué evangelios está relatada la crucifixión? ¿En cuáles evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ujú. En los 4. Es un hecho muy importantísimo, miren. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí, puede anotar ahí lo de acá arribita, ¿no? Estos. Miren. Entonces, si estamos, ya viene la Semana Santa y, por ejemplo, en las iglesias hacen cultos, hacen grupos pequeños o de pronto una vigilia, ¿sí? Hacen un culto lo que se llama el Viernes Santo y también hacen el Domingo de Resurrección, sobre todo en el Viernes Santo. Y a usted le piden hablar sobre la crucifixión de Jesús. Usted tiene que leerse los 4 relatos, mire, para tener un concepto pleno, complementado sobre este tema. En el caso de Lucas, por ejemplo, estamos aquí. Lucas. Lucas tiene pocos versos, mire, que habla de ese hecho. Ujú. Un detalle que estoy viendo aquí. A ver. Miren, el tema de la crucifixión están hablando los 4 evangelistas, pero Mateo en esta columna nos dice que colocaron una leyenda en la cruz encima de la cabeza. Este es Jesús, el rey de los judíos. También nos dice Marcos, el rey de los judíos. También nos dice Juan, Jesús,
de Nazaret, rey de los judíos. Ujú. Y lo que añade Juan, el evangelista Juan, miren, eso ya nos da un cuadro más completo, miren ahí. Nos dice que el letrero estaba escrito en 3 idiomas. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? Hebreo, hebreo, En hebreo, latín, Ajá, griego. latín latín y griego. y en griego. Luego hemos de ver esos detalles, ¿no? Pero bueno, miren, Juan explica que este rótulo estaba escrito en hebreo, latín y griego. Pero en cambio Lucas no menciona, vean, no menciona, lo omite. Entonces ahí es donde viene el complemento mutuo del relato global. Miren, en este caso de la crucifixión, ¿sí? El relato global de la crucifixión. Vamos a la muerte de Jesús. Lo mismo en la muerte de Jesús, tenemos el relato de los 4 evangelistas. Miren, vuelvo y repito, cada escritor con detalles similares, pero también con detalles diferentes, pinceladas diferentes, nos describen la muerte de Jesús. Ujú. Como, o sea, como podemos apreciar, los evangelistas no dicen que Jesús se hizo el muerto. No, no, no dicen eso. Los evangelistas nos hablan acerca de que Jesús murió, murió. O sea, estuvo bien muerto. No se hizo el muerto, no estaba en coma, no estaba desmayado. Habla acerca de una muerte total, como en el caso de Lázaro, por ejemplo, que estuvo totalmente muerto. Inclusive, cuando habla de la resurrección de Lázaro, el Evangelio nos habla acerca de que su cuerpo ya hedía, ya apestaba. Sí, entonces los evangelistas nos hablan acerca de una muerte literal del Señor Jesús. Vamos a un ejemplo más, la resurrección. Miren ahí el tema de la resurrección. Las mujeres afuera de la tumba. Asimismo, el relato de la resurrección se encuentra en los 4 evangelios. Fíjense ahí. Miren ahí los textos. Entonces, cuando nosotros unimos el testimonio de los 4, vamos a tener una óptica más integral sobre la resurrección. ¿Por qué? Porque no tenemos un solo relato, tampoco tenemos un solo evangelio que nos habla acerca de Jesús. Tenemos 4 evangelios. Tenemos 4 evangelios. Ujú. Hermana Yolanda Castillo, ¿cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Y cuáles son los sinópticos? No. Mateo, Marcos y Lucas. Exacto. Mateo, Marcos y Lucas. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yo quería hacer una pregunta. ¿Por qué se repite en los 3 evangelios lo mismo? O sea, todo lo relacionado, o sea, lo mismo se repite. ¿Por qué? O sea, no se repite todo.
dice. Se repite una buena cantidad de situaciones en la vida de Jesús, pero eso sucede en los tres evangelios que llamamos sinópticos. Ya. Pero aún así, cuando vemos que se repite el mismo relato en los evangelios, podemos ver que no es una copia igual. Cada uno tiene como un artista, como un pintor, pinceladas que le diferencian del otro relato. Claro, son similares, pero no iguales. Esa sería la respuesta. Pero eso no pasa con el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se puede apreciar gran diferencia con los tres primeros evangelistas. ¿Por qué se repiten? Bueno, porque cada uno quiso resaltar un hecho significativo en el ministerio de Jesús. Y se repiten también porque no están hablando de un personaje diferente, están hablando del mismo personaje. No es que Mateo habla de Jesús, Marcos habla del apóstol Pablo, Lucas habla de Pedro. No, no. Todos los tres sinópticos y todos los cuatro en sí hablan de una persona y es la persona de Jesús. Entonces, les doy un ejemplo. Por ejemplo, nosotros estamos caminando por la calle y de pronto a nuestros ojos sucede un choque. Un choque. Y todos los que estamos ahorita conectados vemos ese choque. Entonces, ¿qué hace la policía? Dice, vamos a tomar el testimonio de las personas que estuvieron ahí. Entonces, la hermana Lilia explica cómo fue el choque. Las hermanas Yolanda explican cómo fue el choque. A mí también me toman la versión y yo explico. Entonces, ustedes van a ver que en cada exposición de cada uno, nunca vamos a decir literalmente o exactamente lo mismo, pero va a haber cosas similares que coincidan porque estamos los cuatro, los cinco, explicando el mismo accidente. ¿Se me entiende? Por eso vamos a decir cosas parecidas. Pero yo de pronto le añado, ¿no? Y digo, miren, en el carro pequeño que se chocó con el bus, habían 4 personas dentro, pero ninguno de los demás dicen que había 4 personas. En cambio, otro hermano dice, eran como las 4 de la tarde y estaba lluvioso. Otro hermano dice, era de tarde y nada más. Entonces, los 4 testimonios se complementan y se arman un testimonio integral. Por eso, eso pasó con los evangelios. Eso pasa con los 4 evangelios. Bien, ahora, como podemos apreciar en la herramienta que yo tengo, bueno, es un programa de Biblia, pero hoy con el Internet también tenemos disponible ahí en algunas páginas, ¿ya? Disponible esta herramienta de armonía, tenemos disponible. Entonces, ese enlace yo ya les envié al grupo que tenemos de estudio. Y bueno, si no lo ha revisado, vamos a ver acá. Pero ya está en el grupo. Bien, vamos a ver ahí. Y ahí tenemos, este es el grupo este es el grupo de WhatsApp que tenemos, ¿no? Bien, yo les mandé este archivo, este que está aquí, que se titula Armonía de los Evangelios. Armonía de los Evangelios. Ahí está el enlace. Vamos al enlace en sus celulares cuando ya estén libre. Ahorita en la pantalla. Damos clic en el enlace que está en el grupo.
Y esto nos lleva a esta página. Ujú. Armonía de los Evangelios. Como usted es un estudiante de la palabra y de pronto está con la responsabilidad también de enseñar, usted tiene esta valiosa herramienta aquí, Armonía de los Evangelios. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder entender cómo ha sido tratado un tema sobre Jesús en los 4 evangelios. Si los 4 están hablando de un tema acerca de Jesús, o solamente es tratado con 2 o 3 autores de los evangelistas. Y eso entonces, si es que es tratado por todos, eso implica de que si yo quiero entender de una manera integral qué pasó en ese evento, en esa situación, en esa actividad, yo debo leer a los 4 evangelistas y poder armonizar. Sí, poder armonizar. Vamos viendo, si vamos viendo ahí, entonces vamos nuevamente, ¿no? Usted tiene su celular y como usted está en un grupo, ahí el profesor manda los enlaces. ¿Ya? Entonces va, aquí está, mire. Este es el grupo, ¿no? Sacrificio de Jesús, EB, es el grupo que tenemos. Entonces en el grupo está puesto este enlace. Armonía de los Evangelios. Le da clic y y se le abre esta página. Se le abre esta página. Y ahí voy a ampliarle un poquito más. Ahí tenemos de manera libre, gratuita, la armonía de los evangelios. Va en el orden en que está, ¿no? Va en el orden en que está. ¿Sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, esta armonía va citando los eventos en la vida de Jesús y los enumera, ¿no? Podemos ver acá. Evento 1, 2, 3, hasta que se termine. Y miren, por ejemplo, aquí dice propósito del Evangelio de Lucas, solo en Lucas, Dios hecho hombre, en Juan, los antepasados de Jesús, o sea, las genealogías. En la genealogía de Jesús, por ejemplo, aquí nos está indicando, miren, que está en 2 relatos, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Y ahí está el texto. ¿Sí? Hemos escuchado acerca de un ángel que tuvo un encuentro con Zacarías en el templo cuando él estaba cumpliendo su rol, ¿sí? Con el incienso. Fíjense en que ese relato solamente se encuentra en Lucas, capítulo 1, versos 5 al 25. Miren, solo en Lucas. Entonces ahí usted puede, cualquier tema que esté hablando de los evangelios, usted puede acudir a esta tabla y ver si es que es tratado por 1, por 2, por 3 o por los 4. ¿Mm? El ministerio de Jesús, mensaje y ministerio de Jesús. Ahora miren, esta historia es muy conocida. La entrevista que tuvo Nicodemo con Jesús. ¿En dónde está relatado? Jesús y Nicodemo, ¿en dónde está relatado? En Juan. ¿En cuántos evangelios? En uno. Solo en uno. ¿Cuál? En Juan. Solo en Juan.
no va a buscar en los demás porque no hay. O sea, el encuentro de Jesús con Nicodemo está solo en el Evangelio de Juan, en este caso en el capítulo 3, ¿sí? Entonces ahí usted puede ir buscando, viendo, ya. ¿Mm? Mire todo lo concerniente al ministerio de Jesús durante su estadía acá en este planeta. Mire, en el caso, miren, de esta famosa parábola, miren, la parábola del hijo pródigo. ¿En dónde está relatado? Solamente en Lucas, Lucas 15, 11 al 32. La parábola del hijo pródigo no lo tenemos en Mateo, en Marcos y en Juan, solamente lo tenemos en Lucas. Miren, solamente en Lucas. Entonces, de acuerdo a la necesidad que usted tenga, al momento en que usted esté pasando, necesite tener un testimonio integral, una armonía, una comparación, esta herramienta está disponible en la red, en el internet. ¿Sí? Inclusive usted puede copiarlo e imprimirlo, ¿no? Para tener algo tangible. De pronto a veces no podemos tener acceso al celular o a la computadora, pero ahí tenemos un archivo ya impreso. ¿Sí? Y finalmente tenemos la armonía de la muerte y resurrección de Jesús. Miren ahí. Por ejemplo, miren, la celebración de la última cena está relatado en los 4 evangelios, miren. Ujú. En los 4 evangelios. Cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. Ese relato solamente se encuentra en el Evangelio de Juan. El lavado de pies de los apóstoles, de los discípulos. Miren todo eso. ¿Ya? Por ejemplo, cuando Pedro niega conocer a Jesús, están en los 4 evangelistas. Ujú. Y termina ahí. Con la ascensión de Jesús, narrada en los evangelios de Marcos y Lucas. Y termina ahí esta armonía. Bueno, vale de pasito indicar la bondad de esta página. Sí, la bondad de esta página. O sea, la página en sí es la que está acá arriba. Esta es la página. indubiblia.org. En esta página, en la parte izquierda, acá en la parte izquierda, usted tiene diferentes recursos para estudiar la palabra de Dios. Diferentes recursos. Tiene para largo. Mire. Estudio por temas. Ahí se ve mejor. Cómo enseñaba Jesús. Si usted está en la enseñanza. Ya. Por ejemplo, estudio del Antiguo Testamento. Tiene libro por libro. Mire. La arqueología, bueno. Ujú. Tiene el Nuevo Testamento.
por libros, tiene Mateo. Mire, todo lo que usted ve aquí, todos estos son enlaces para poder estudiar, por ejemplo, solo el libro de Mateo, y así de cada libro de la escritura. Entonces no hay excusa, ¿no? Es una maravillosa página, la recomiendo para que usted crezca en el ministerio, ¿sí? Crezca en el ministerio. Ya, entonces, un dato muy importante, no se olvide, cuando queremos crecer en el entendimiento de la palabra, ¿sí? Debemos entender que esto no es automático. Requiere de que nosotros pongamos de parte, como ya lo dije en la primera clase, y pongamos como una prioridad. Empecemos, si no tiene esa disciplina, empezar con un cuarto de hora, luego una media hora, luego 45 minutos, de pronto hasta tener el hábito de estudiar una hora diaria de la Biblia. Y yo sé, hermanos, que estamos todos ocupados, tenemos problemas, momentos duros. Nadie se salva de eso, ¿ya? Pero ahí está el reto y el desafío. En cuanto al tiempo y todas las circunstancias que rodearon, todas las circunstancias que rodearon el ministerio del Señor Jesús, en cuanto a su sacrificio, pues requiere de mucho estudio, ¿sí? Y obviamente, pues aquí lo que vamos a dar es un abrebocas, ¿no? Más o menos para, para ilustrar, es un abrebocas para que nosotros sigamos en este camino, ¿sí? Ok. Hermana Lilia, ¿sí está entendiendo? Mi hermana Lilia, ¿está entendiendo? Sí, un poco. Ya. Valeria, Sí, gracias. Sí, estoy entendiendo. ok. Muy bien. Vamos a avanzar. Bien, ese recurso entonces es muy importante, ¿no? Bien, ahora bien, si le preguntaran a usted cuál es el mensaje global que enseñan los evangelios, ¿qué respondería? ¿Cuál es el mensaje global que enseñan los evangelios? ¿Qué respondería? La salvación. Pero puede ampliar más porque no dice casi nada. ¿Cuál es el mensaje global que enseñan los evangelios? ¿Qué respondería? Sobre el pecado, el arrepentimiento del ser humano, Ujú. Pero ¿de quién? ¿De quiénes? del ser humano. Ujú. Ya. ¿Qué más? La vida, el ministerio y resurrección de Jesús. Ok, ya. ¿Qué más? ¿Cuál es el mensaje global de los evangelios? Eh, el amor de Dios hacia la humanidad. Ok. Nos habla acerca del amor de Dios hacia la humanidad. Ya. Podríamos resumirlo diciendo que nos habla de una persona. Es la persona de Jesucristo, que vino a este mundo hace 2000 años en forma de bebé, que nació, sí, por medio de la Virgen María, se desarrolló como un ser humano normal, como todos los niños, y que
a la edad de 30 años empezó su ministerio público durante 3 años. Y terminado ese tiempo, él fue crucificado, fue puesto en una tumba y resucitó al tercer día. Los evangelios dicen que fue para limpiarnos de toda maldad, para salvarnos de nuestros pecados. Y por último, él ascendió a los cielos y siempre se ha recalcado en los evangelios que la salvación se hace efectiva cuando tú y yo nos arrepentimos, ponemos nuestra mirada en Jesús. Más o menos en esas palabras podríamos decir el mensaje global de los evangelios. Palabras más, palabras menos, pero siempre centrémonos en dar una respuesta de que nos habla de una persona, del Hijo de Dios. ¿Sí? Los 4 evangelistas nos hablan acerca del Hijo de Dios que pisó esta tierra en forma humana, o sea, no era una apariencia de ser humano, sino era una persona de carne y hueso, ¿sí? 100% hombre, 100% Dios, que nunca pecó. Entonces, si nosotros queremos tener un modelo, un ejemplo de cómo ser hijos de Dios en esta tierra, en donde tenemos tormentos, muchas cuestiones de oposición, tenemos que mirar la persona de Jesús. Jesús tuvo oposición aquí en este planeta. ¿Tuvo oposición? Sí, ¿Cómo cuáles? los fariseos, ¿Cómo qué oposición tenía? que un falso profeta que no decía la verdad. Los fariseos siempre no le dejaban libremente que haga las cosas. Ya. ¿Qué más oposición tenía Jesús? Algunas personas lo odiaban. El odio de personas, la No oposición querían de que, lo que no dijo la querían que hermana. haya otro rey también. Querían que haya otro rey. Fíjense en que desde el mismo nacimiento tuvo oposición. Estuvo a punto de ser asesinado por Herodes cuando mandó a matar a los niños. O sea, su vida se caracterizó, por eso cuando habla Juan, capítulo 1, nos dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. No le recibieron. Entonces, obviamente, la mayoría no le recibió, pero hubo un puñado de gente, un remanente, que sí lo recibió de corazón. Y por eso es que luego de la ascensión de Jesús tenemos un grupo como de 120 personas narrada en Hechos 1 que están esperando la promesa de la venida del Espíritu Santo. Ese grupo de como de 120 personas ejemplifica que de las grandes multitudes que seguían a Jesús, prácticamente los verdaderos creyentes eran solamente un pequeño puñado. No las grandes multitudes, sino un pequeño puñado era el verdadero grupo de creyentes. Bueno, tengo un gráfico para compartir. Bien, tenemos aquí mensaje global de los evangelios. Como punto central,
tenemos la cruz. Como punto central, la cruz. El mensaje global de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ya? Los evangelios nos hablan acerca de la eternidad de Jesús, del Hijo de Dios. Sobre todo, el Evangelio de Juan capítulo 1 nos hablan acerca de su perfecta comunión en la economía o en la Santísima Trinidad. El Hijo de Dios no empezó a existir en el vientre de María. Eso solamente fue el comienzo de su naturaleza humana. Nos habla de que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Ese Hijo de Dios vino en forma humana a nacer en Belén de Judea, en un pesebre, en un hogar pobre, compuesto por José y María. Los evangelios nos hablan acerca de este hecho importantísimo de la venida del Hijo de Dios a este mundo. También nos hablan acerca de la vida ministerial del Hijo de Dios, que no quedó en Belén, no se quedó como niñito, sino que creció y al ser un hombre adulto, a los 30 años, empezó su ministerio de la vida ministerial. ¿Cuánto tiempo ministró Jesús en esta tierra? 3 años. ¿Cuánto? 3 años. 3 años. 3 años. 3 años. También los evangelios nos hablan acerca de que el Hijo de Dios, una vez culminado su misión, fue sacrificado y murió en una cruz. Fue crucificado y murió totalmente. Luego de eso, fue puesto en una tumba y al tercer día, Resucitó. exacto, resucitó. Todos los 4 evangelios nos hablan sobre todo de esto, con punto y coma. Su sacrificio y muerte, su sepultura y resurrección. Su sepultura y su resurrección. ¿Sí? Y como parte de este mensaje también nos habla acerca de su ascensión. ¿Sí? Miren, tenemos ahí la sepultura, la resurrección y su ascensión. O sea, volvió a la presencia de su Padre, al cielo, al paraíso. Todo este relato que encontramos en los evangelios, ¿cuánto tiempo abarca? Aquí está, 33 33 años. años. O sea, el Hijo de Dios murió en la flor de la vida, extremadamente joven. Fue sacrificado. Entonces lo que tenemos de los evangelios es una narración similar con diferencias particulares. Una narración similar con diferencias particulares. No son igualitas en los relatos que se repiten, pero sí son similares. Sí, son similares. No sé, ¿hay alguna observación de este esquema? Mensaje global de los evangelios. ¿Tienen alguna observación?
¿Sí se entiende el cuadrito? Sí. Ya. Después de la resurrección de Jesús, ¿cuántos días más pasó en esta tierra antes de subir al Padre? ¿Cuánto? 30 días. 40. 40 días. Ujú. 40 días. En la tumba en que fue puesta Jesús, ¿de quién era la tumba? De José de Arimatea. José de Arimatea. Ok. ¿Y quiénes fueron a pedir al cuerpo de Jesús para ponerlo en la tumba? ¿Quiénes fueron? Los discípulos. No. No, María. el soldado. Ujú. ¿Quién? José de Arimatea. Se ofreció él mismo. ¿Y quién más? María. No. José de Arimatea y con el que tuvo un diálogo en la noche. Nicodemo. Nicodemo. Ujú. Bien. Cuando estuvo en la cruz, ¿a quién dejó a cargo a su madre? A Juan. A Juan. Entonces, ¿eso qué indica? Que ya José, el que tuvo un vínculo especial, el que fue parte del nacimiento de Jesús, ya había muerto. Por eso le dejó a cargo de su mamá al apóstol Juan. ¿Sí? Al apóstol Juan. Muy bien. Muchas preguntas pueden surgir ahí. Listo. ¿Alguna inquietud? Muy importante el siguiente punto. Los evangelios, los cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no nos narran un diario de Jesús. O sea, no es una crónica absolutamente detallada desde que sucedieron los eventos de su nacimiento, de su concepción. Lo que tenemos es un relato corto de su nacimiento, un relato brevísimo cuando Jesús tenía 12 años de edad. Y desde ese tiempo de los 12 años hasta los 29 no tenemos ninguna noticia de Jesús. Hay un silencio total en los evangelios. Los evangelios no nos cuentan qué pasó con Jesús cuando tenía 15 años, cuando tenía 20, 25, 28. No nos narran de eso. Entonces, desde los 12 años se saltan y empiezan a hablarnos de Jesús cuando tenía un promedio de 30 años. ¿Sí? Un promedio de 30 años. Luego, el relato en que se centran los evangelios es un tiempo aproximado de 3 años, enfatizando profundamente el hecho de la muerte sacrificial de Jesús por amor a este mundo para perdón de pecados. Y lo que también enfatizan junto a la muerte es que fue puesto en una tumba y al tercer día hubo resurrección. Y lo que enfatizan también es que la resurrección de Jesús fue un hecho tangible, real, donde los apóstoles pudieron conversar con él, tocarle, verle, ¿ya?
y días después ascendió a los cielos. Entonces, no tenemos un relato como un diario que hoy día podríamos poner cada día lo que iba haciendo Jesús. No, no, no. Tenemos el énfasis mayor, inclusive no es en el nacimiento de Jesús, sino el énfasis mayor está en la obra del Jesús adulto que hizo su labor durante 3 años de ministerio. De eso se ocupan mayormente los evangelistas. Hay un punto importante. Miren, ¿cuál era el objetivo central? Aquí tenemos el objetivo central, Juan 20, 30 al 31, que realmente no solamente es de Juan, sino también de todos los evangelistas. ¿Cuál era el propósito de escribir los evangelios? Por favor, Valeria, que lo leas. El propósito de este libro. Por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Exacto. Miren, no todo lo que hizo Jesús está en los evangelios. No todo. Por ejemplo, su vida cotidiana y social no se nos narra con detalles. No, más se centran en detallar los aspectos que conducen a la gente hacia esto, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ese es el énfasis total, ¿sí? Ese es el énfasis total. 21-25, Juan 21-25, Valeria. Hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, pienso que no cabrían ni aún en el mundo los libros que se habrían de escribir. Ujú. Bueno, obviamente es una hipérbole, pero el énfasis es que Jesús hizo muchas cosas que no están ahí escritas, pero las que se han escrito tienen el propósito de guiar a las personas a que crean en Jesucristo como su Señor y Salvador, y al creer tengan vida eterna. Ese es el propósito central. ¿Y a qué se dedicaron los apóstoles de la iglesia primitiva? A eso, a predicar el Evangelio, a enseñar a la gente lo que Jesús enseñó, a guiar a la gente hacia Jesús, no hacia los pastores, no hacia los misioneros, no hacia una institución, sino hacia una persona. Ujú. Bien, mis hermanos, el tiempo se nos ha cortado. Vamos a quedar ahí, Dios mediante, nos veremos en la tercera lección, en la tercera clase. No sé, alguna pregunta que tengan, algún comentario. Han faltado varios hermanos, ¿no? Pastor, una preguntita. Sí. Yo tengo una inquietud. Yo escuché a un pastor que decía que en Mateo es escrito sobre de escatología es el tema, que Mateo es escrito solamente para los judíos. ¿Es cierto eso, pastor? No, es escrito con un énfasis judío, como para una audiencia judía. Por eso es que se dan muchos detalles acerca de la demostración de que Jesús cumple los requisitos plasmados para el Mesías en base al Antiguo Testamento. Ujú. Bien, vamos a explicar en la próxima clase, ¿sí? Bueno, hermanos, entonces oremos al Señor. Permítanme orar para terminar este tiempo. Papito Dios, gracias por la oportunidad de aprender, por la oportunidad de fortalecernos unos a otros. Bendito Dios, guíanos en esta semana, en estos días, para seguir adelante en el ministerio. En el nombre de Jesús, amén. El Señor nos bendiga, mis hermanos.
Buenas noches, cuídense. Hasta luego. Gracias, buenas noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos.